A continuación daremos inicio a la conferencia precedida por el doctor Álvaro Pérez Quintero, defensor público del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes Seccional Sucre, teniendo como objetivos analizar las funciones que cumplen los jueces penales para adolescentes, jueces de familia, el fiscal delegado ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, los defensores de familia y los defensores públicos y privados. En un segundo evento se analizarán las sanciones que se le pueden imponer a todos aquellos adolescentes infractores. Y en un último evento tendremos como espacio una relación entre la Ley 1098 de 2006 y la Ley 906 de 2004. Mi nombre es Álvaro Antonio Pérez Quintero, soy egresado de la Universidad Gran Colombia de Bogotá, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, igualmente de Bogotá, y especialista en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional de Colombia. Igualmente hay otras especialidades, pero que no son del resorte. Agradezco pues la invitación que me dan para hacer una sinopsis sobre el Código de Infancia y Adolescencia. Más que llamarlo Código de Infancia y Adolescencia, preferiría decir que esta institución procesal forma parte de que debe ser del derecho de infancia y adolescencia, que debe ser mirado como una rama específica del derecho y no mirada con cierto disminuyente o no tenida en cuenta con el valor de cualquier otra materia que se vea en el área del derecho. Y fue a partir de la Constitución del 91, cuando allí se incorpora en el artículo 44 de la Constitución, miran ustedes esa protección de los niños que hay allí dentro del contexto de la familia, y aparte al final dice que los derechos de los niños estarán por encima de los demás. Es importante anotar que el código está compuesto por el Código Procesal, ya en su parte, sin decir que no existan otros aspectos importantes, como son todas esas políticas públicas, cómo se desarrollan, qué actores, qué entidades son las que forman esas entidades de alta jerarquía para llevar control y vigilancia de todo el sistema de política pública que se ha diseñado, como por ejemplo para las investigaciones de la parte administrativa, cómo se hace el debido proceso, se mantiene siempre la regularidad del artículo 29 y de los tratados internacionales para que todo procedimiento, ya sea que se haga administrativamente o sea que se haga judicialmente, siempre se conserve. Hay una cantidad de actores que forman parte del sistema. Por ejemplo, están los fiscales, los jueces. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes está plasmado en el código y hay una multiplicidad de artículos que se armonizan. Incluso este código es tan avanzado que trata de hacer una definición. Obviamente no es la más óptima, pero es lo mejor que existe, salvo cualquier otra apreciación. Define qué es el Código Procesal de Infancia y lo define como lo dice el artículo 139, como un conjunto de principios, de derechos y normas sustanciales y procesales que lo rigen por una parte y por otras administrativas judiciales. Es decir, en esta definición está contemplado en esencial que los jóvenes que cometan delitos entre los 14 a los 18 años, que es la franja a la que va dirigida la población. Es decir, que el Código Procesal de Infancia apunta hacia un sector de la población que va entre los 14 a menores de 18 años. Faltándole una hora es menor de 18 años. Esa es la franja que ustedes deben tener en cuenta para delimitar la competencia entre el sistema de adultos y el sistema de adolescentes. El código trae un principio que es el principio de la edad, que dice: si una persona que no se conozca la edad de la persona, se hace el peritaje medicina legal y medicina legal dice esta persona es menor de edad, entonces se le aplica a esa persona el sistema procesal de infancia y adolescencia. En el sistema procesal de infancia y adolescencia el sistema
tiene una finalidad, y es que todas las medidas que se tomen en el proceso tienen que ser pedagógicas, tienen que ser específicas y diferenciadas. ¿Qué es diferenciadas? Es decir, que no se le puede aplicar el Código Procesal de Adultos, porque este código es preferente, por eso trae un principio que se llama el principio de la preferencia, la prevalencia, el interés de la prevalencia de los adolescentes, y no se le puede aplicar ese código. Sin embargo, en el artículo 144 del Código de Infancia dice que en aquellos casos que el Código de Infancia y Adolescencia no pueda resolver o no tenga el artículo para resolver, deberá ir a beber de las fuentes del Código Procesal. Pero hay una sentencia que es la 740 de la Corte Constitucional del año del año 2008, 23 de julio, que dice que siempre que se haga uso, se haga el puente tránsito hacia el Código Procesal, debe ser siempre para favorecer al adolescente, o en aquellos aspectos que no tengan, que no sean en contra. Dicho de otra manera, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el artículo 56 del Código Procesal de Adultos habla sobre las recusaciones, los impedimentos y las nulidades. Entonces, estos tres estamentos no se encuentran incorporados en el Código Procesal de Infancia. ¿Qué significa? Que si yo en un proceso encuentro un impedimento entre el fiscal o entre el juez y mi defendido, pues yo debo hacer uso de esta normativa procesal de adultos, que en igual sentido la pueden utilizar el fiscal como la puede utilizar cualquiera de las partes o la víctima. Incluso una víctima puede decir: no, yo tuve un problema con ese señor juez y por tanto yo considero que el juez va a ser imparcial dentro del proceso de la investigación y por consiguiente yo le pido que se declare impedido. Entonces fíjense cómo se entra a tomar del artículo 56 procesal de adultos ese instituto de los impedimentos y las recusaciones y se trae aquí al proceso de infancia. Así hay otros tópicos, como por ejemplo, ya iremos más adelante cuando lleguemos al tema, haciendo sobre todo en especial con el peligrosismo del artículo 310, se toma, pero para hacer más dimensionante, yo siempre me he opuesto en las audiencias que no se debe beber, pero de todas maneras lo que hace es una aclaración, cuando en el Código Procesal de Infancia también se tienen los mismos requisitos para solicitar la medida de aseguramiento en el sistema de adultos, y en el sistema de procesal de infancia se tienen los mismos tres requisitos, que se llama la obstrucción a la justicia, que la persona no va a comparecer, y por último el peligro a la comunidad o el peligro a la víctima, ¿cierto? Entonces esos mismos aspectos son los mismos que tiene el Código de Adulto, pero ahí encontraremos más adelante, cuando lleguemos allí, haremos la clara diferenciación de uno y otro. Entonces, en el Código de Infancia trae un artículo que habla del principio de la reinversión. Pero para llegar a este artículo, primero tengo que explicarles una gran diferencia que existe en el Código de Infancia y en el Código Procesal de Adultos. Desde el punto de vista punitivo, la gran diferencia es que el Código Procesal de Adultos punibiliza las conductas, las penaliza, es decir, las principales medidas que trae el artículo 307 de las 11 medidas de aseguramientos, 2 que son las que conculcan drásticamente la libertad o el derecho fundamental de la libertad del indiciado. Ya ustedes saben que es la prisión intramural, y en segundo lugar está la domiciliaria, y en tercero van a encontrar la multa, la comparecencia, el brazalete, esa vaina que ponen, ¿no? Y así hay, de las 11 hay 9 más que son alternativas,
en el sistema de adultos. Y la gran diferencia con el sistema procesal de infancia y adolescencia es que, si bien es cierto, en el primer Código Procesal de Adultos es aflictivo, porque quien no se pone triste y aflictivamente en una cárcel intramural aquí en Colombia, pues obviamente, mientras que en el sistema procesal de infancia no lo es. Ya dijimos desde antes que tenía una finalidad preventiva. Por consiguiente, la diferencia mayúscula en el sistema procesal de infancia es que no es aflictiva. Es decir, que el Código de Infancia, en el artículo 177, vamos a encontrar un listado de sanciones. En ese catálogo de sanciones vamos a encontrar la amonestación, las reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad vigilada, el internamiento en sitio semicerrado y finalmente, si viene la más durita, que es la privación de la libertad en centro especializado. ¿En qué se diferencia? Esta es otra de las grandes diferencias estructurales, entre comillas a veces entre comillas, con el sistema de adultos, que el sistema carcelario aflictivo al que van los procesados adultos no es el mismo al centro especializado donde se llevan a los adolescentes. Este es un centro que está articulado con un equipo interdisciplinario, llámese trabajador social, llámese médico, llámese defensores de familia. En ese centro especializado va a tener todas las atenciones. Es como dijeran muchas personas antes, cuando internaban a cualquiera de las personas, se internaban en un colegio y a los 6 meses era que le daban salida, o a los 8, cuando terminara la jornada escolar. Entonces, pero con la gran diferencia que a esta persona que llega acá porque ha cometido un hecho punible, pues hay que mirar las causas. Si por ejemplo es la drogadicción la que está influyendo en esa comisión de delitos, o si esa persona tiene algunas dificultades, algunos actos de rebeldía, se trata de averiguar por qué esa persona es proclive a la comisión de hechos punibles o infractor de la ley penal. Entonces, esta persona se le brinda un tratamiento interdisciplinario para tratar de conducirla, de articularla, y si se encuentra desarticulada en la educación, pues con mayor razón a esta persona se le articula en la educación, se le articula en los demás aspectos. Si está desnutrida, ya va a haber ahí una mejora en esa parte de la nutrición, que ahora dicen que no, que están bajando la comida, le están dando muy poquita, se están llevando la plata, pero bueno, eso ya, pero el sistema sí está ideado para funcionar articularmente con todas las entidades del sistema. Y en esto los centros especializados, que son donde se les aplican las sanciones. Si bien es cierto, allá es punitivo, aquí son sanciones. Y les repito, se hace uso de la medida de internamiento preventivo. Se hace uso de la medida de internamiento preventivo porque el artículo 181 dice debe ser la última ratio. En eso sí hay una gran diferencia también con el sistema de adultos, porque en esto sí tiene que ser claro el juez de adolescentes, que se me olvidó decirle que antes debía haberle dicho que los tratados internacionales dicen que la jurisdicción, las entidades que judicializan a los adolescentes tienen que ser entidades judicializadas. Incluso dicen los tratados que es obligatorio que haya defensores especializados en el área, defensores de familia especializados en adolescencia, fiscales especializados en familia, jueces especializados en familia, y eso es una obligatoriedad. Incluso policía, como también forman parte de este esquema otros actores, como es la Policía de Infancia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidades que hacen parte del sistema dentro de la investigación y juzgamiento del sistema penal de adolescentes,
Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los departamentos, los distritos y los municipios. En esto sí, lo que hizo el código fue descentralizar, no quedarse todo metido en Bogotá ni que todo lo manejara como manejaba antes el Código del Menor, lo manejaba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con unos jueces de menores y era para determinadas conductas. Es decir, que había un excedente de la población totalmente marginado. Hoy en día incluso el Código de Infancia también incluye a todo el sistema de la población en el territorio colombiano descentralizado desde el territorio, municipios, departamentos, distrito Bogotá, que es la comunidad indígena, la comunidad afro, todos ingresan en ese paquete. Toda esa población la población adolescente, niñas, niños y adolescentes también quedan vinculados. Desde luego, hay una sentencia de la Corte que para los indígenas en algún lado, si tienen el sistema apto para ser juzgados, ellos lo dirán y la Fiscalía se aparta. Pero si ellos renuncian porque no tienen la adecuabilidad del sistema y la composición que se requiere para brindar el cumplimiento que ordenan los mínimos los tratados internacionales, pues entonces ellos delegan, ceden, renuncian a ese trámite de investigación y se le entregan a la justicia primaria, a la justicia especializada de la Fiscalía, es decir, al sistema procesal de infancia. Dicho esto, entonces entramos a mirar que el Código Procesal de Infancia tiene la oportunidad parecida en el sistema de adultos cuando se va a solicitar, llámese unas audiencias concentradas en el sistema de adulto, que es ante el juez, es unas audiencias preliminares que se llevan ante el juez de control de garantías. Se va a legalizar la aprehensión, se va a formular imputación allá en el sistema y dependiendo del delito, desde luego, con la salvedad de la ley 1826 del 12 de enero del 2017 del sistema de procedimiento penal especial abreviado, entonces y se pide la medida de aseguramiento, ¿cierto? La medida preventiva. Allá la medida preventiva no tiene límite, ¿cierto? Entonces acá en el sistema, en el artículo 181 del Código Procesal, no, porque le digo, es garantista, es preventivo, trae en el artículo 181 dice que para aplicar un juez tiene que hacerlo de manera convincente, clara y contundente, de que tiene que ser la última razón para poder aplicar una medida de internamiento preventivo. Ejemplo, si por ejemplo llega una persona que hurtó un delito de hurto simple, o digamos hurto calificado y agravado, que sí comporta medida de internamiento preventivo y es mayor de 16 años, ¿cierto? Entonces esta persona indiciada por ser mayor de 16 años, pero si está estudiando, lo lógico es que el juez no lo desarticule del estudio, y mucho más cuando el joven no cuenta con antecedentes de haber ingresado al sistema. Siempre me he opuesto cuando tiene 2 y 3 ingresos en el sistema, entonces los lleva el fiscal y dice, es que tiene ingresos al sistema. Entonces yo le digo, me da pena, su señoría, el artículo 248 de la Constitución dice que se considera antecedente toda sentencia debidamente ejecutorial, ¿cierto? Entonces yo siempre aguanto por ese lado, porque la Constitución tiene rango y permite que no se vaya a aplicar porque tenga una entrada y resulta que la Fiscalía dijo, después lo archivo porque la conducta es atípica, o lo archivo porque este no fue responsable, o lo archivo porque por cualquier otra razón, ¿cierto? Entonces no se puede mantener eso allí como una especie de castigo cuando no tiene esa misma fuerza, esa misma identidad, esa misma idoneidad. Entonces, continuando, retomando otra vez, estamos que en el sistema procesal de adultos el término para una medida de aseguramiento preventiva no tiene casi límite, salvo las libertades por vencimiento de término, pero bueno. Y acá en el sistema de infancia y adolescencia el 181 es claro en decir que debe ser la última ratio, la última razón fundamental que ya se necesita verdaderamente
que por la gravedad del delito, por ejemplo, o un concurso de hechos punibles graves, por la pluralidad también de sujetos activos que amenazan, quitan o cortan, lesionan, mejor dicho, delitos graves. Entonces, ¿qué significa? Ahí en este caso, si aún estudiando y tiene más comportamiento de esto, ya tiene una condena, pues entonces, si ya está condenado con un fallo condenatorio donde se le impuso una sanción, por decir algo, de libertad vigilada o reglas de conducta por 1 año o año y medio, 2 años, pues entonces la persona con este nuevo delito se va a internar y se le va a hacer cumplir ese tiempo que falta, porque en la norma se dice claramente que el que haya cumplido, el juez puede revocar cuando éste ha incumplido. Eso lo dice de aparte el inciso final del artículo 181. Entonces decíamos, porque este artículo no termina allí, la última ratio, sino que también dice que los motivos esenciales por las causales que debe sustentar el fiscal en el artículo 181 es que la persona no vaya a obstruir el procedimiento judicial, ¿cierto? Que la persona vaya a huir y no vaya a comparecer al sistema. Y la tercera, el peligro a la comunidad o el peligro a la víctima, ¿cierto? Entonces, la Fiscalía sí tiene que sustentar, no es simplemente como se acostumbraba en un principio a nombrar solamente la palabra, es decir, sí es que hubo peligro a la comunidad porque esa persona que violó enseguida va a empezar a violar otra. Y entonces así, pero no decía por qué, qué otros peligros más habían en la casa o en el vecino, qué otra entrevista tenían para poder demostrar que sí, que esa persona ya se había corrido de otra casa porque había cometido una agresión, había cogido el seno a alguien. Todas esas cositas así se llevan al proceso y evidentemente si entran a demostrar que esta persona tiene cierta tendencia de peligro, pues aplicar la teoría del peligrosismo, que es la teoría alemana copiada ya con otra sustancia, y traerla aquí simplemente, pues por eso uno acá tiene muchísima defensa, porque acuérdense que hay un principio esencialísimo, y es el principio del interés superior del menor. Entonces, donde uno empieza a hacerle ponderar al juez ese razonamiento, convencerlo al juez: señor juez, el interés superior de mi cliente está por encima de todo, usted no puede desarticularlo de la educación que lleva aquí, que es mucho más importante, que es una educación muy buena, estudia en un colegio bueno. En el sistema procesal de infancia, que se le aplica el sistema acusatorio procesal de los adultos. Son las mismas fases que se encuentran en el sistema de adultos. Por eso les decíamos, el artículo 144 hace el tránsito no solamente a hablar de los impedimentos, sino que toma también todas las bases del procedimiento, de la investigación, las etapas, las audiencias preliminares, las audiencias de conocimiento del juicio, pues también se llevan copiadas textualmente del Código Procesal de Adultos. Por ello, los mismos estadios procesales, cuando se piden las preliminares de un indiciado adolescente que fue al parecer aprendido en la comisión de un hecho punible, el fiscal resuelve, el fiscal entra a resolver si esa persona amerita o el delito que cometió comporta una medida de internamiento preventivo. Esa parte es importantísima y tendríamos que determinar en qué sentido se va a determinar si ese delito comporta medida de internamiento preventivo. Pues bien, estas son otras de las grandes diferencias que ustedes van a encontrar con el Código Procesal de Adultos. Y es que, si bien es cierto que el Código Procesal de Infancia dice que se lleva a judicializar a los adolescentes desde los 14 hasta menores de 18 años de edad, no menos cierto es que ese estándar de delito solo se aplica con fundamento en el artículo 187 a unos delitos específicos de gravedad y connotación, como son, por ejemplo, el homicidio agravado, el secuestro, los delitos de formación sexual. Entonces, en esos delitos
sí comporta el internamiento preventivo por la gravedad, por la connotación, el impacto que genera en la sociedad. Entonces, ahí, de esa edad de 14 años a 16, en los demás delitos que no se encuentren contemplados en el artículo 187, entonces, como por ejemplo el hurto calificado, las lesiones personales, la estafa, en estos delitos y el porte ilegal de armas, el porte de estupefacientes. Entonces, en toda esta cantidad de delitos que no son los señalados en el artículo 187 de 14 a 18 años, como ya se los enuncié, en estos delitos el Código de Infancia, mire lo que dice. Dice, las personas que necesitan llevarse a medida de internamiento preventivo tiene que partir de los 16 años en adelante, ¿cierto? Entonces, ahí encontrarán ustedes que en esos delitos es donde, en qué delitos de 14 a 18 años sí se priva de la libertad. Y ellos de 14 a 18 son los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y los delitos agravados contra la libertad y la integridad y formación sexual. En esos 4 delitos cabe de 14 a los 18 años. Pero ¿qué sucede si la persona le falta un día para los 14 años y comete el delito de acceso carnal? ¿Qué sucedería? ¿Se llevaría a judicializar? No. Si le falta una hora para cumplirla, si a las 11:50 delinque de la noche y al día siguiente cumple los 18 años, inmediatamente esa persona no le es aplicable el sistema judicial de infancia y adolescencia, sino que se somete a un tratamiento administrativo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ellos allá tienen, entonces desarrollan, hacen todo un procesito y le van aplicando las medidas y lo van resocializando. Lo mismo en estos delitos graves. Y para hacerles la gran diferencia, que los que tengan 16 años y menos de 18, en todos los demás delitos, tienen que tener 16 menos de 18 para poder ser judicializados y evidentemente puede comportar o comportan en algunos delitos, comporta la medida de internamiento preventivo. Pero ya ahí se mira como más difícil porque el impacto de los delitos del 187 de 14 a 18, dichos el homicidio agravado doloso, el secuestro, la extorsión y los delitos de formación sexual, pues estos delitos tienen un mayor impacto y por consiguiente es mandable que se dé la medida de internamiento preventivo de 14 a 18 años. No así en los otros delitos de 16 a los 18, pues ya es muy fácil, porque 16 a 18, menos de 18, pues ya en los delitos, pues sí, hurto calificado y agravado, en concurso con lesiones personales, le perforó un pulmón o de pronto se va a una tentativa de homicidio, y en esos casos podría darse el internamiento preventivo. Pero si la persona le falta un día, una hora, o le falta un día a las 11:58 de hoy, cometió el delito de la noche, y ya el día empieza a las 0 horas y a las 5, después de las 12 de la noche, a los 10, a los 15 minutos cometió el delito del día siguiente y le faltaba eso para cumplir los 16 años, ¿aplica la medida de internamiento preventivo? No aplica, porque no tiene 16 años en aquellos delitos que no son de los ya vistos. ¿Qué sucede ahí? El fiscal lo tiene que dejar libre. Y después, pero no quiere decir que se va a salvar de judicializarse. Si lo atrapan en flagrancia, pues lo deja libre y dice el delito no comporta medida de internamiento preventivo artículo 187, por consiguiente lo dejo libre. Después, si es por el Código del Procedimiento Penal Especial abreviado, pues ya ustedes saben que después lo cita al despacho y le entrega un escrito de acusación en presencia del defensor
y enseguida pues ahí hace la propuesta de si se puede aceptar cargo o no se puede aceptar cargos, ¿cierto? Y lleva el escrito al juez de conocimiento para que haga la verificación de la audiencia de allanamiento, si fue que se allanó. Si no se allanó en su defecto, pues lleva una audiencia concentrada en el procedimiento penal especial abreviado, hace una audiencia de acusación, una audiencia concentrada de acusación y preparatoria a la vez, ¿cierto? Después de determinado tiempo, ¿de acuerdo? Entonces en eso consiste, y luego gira otra, y luego el juez de conocimiento fija otra audiencia, que es la audiencia del juicio, y para contar una vez al sentido del fallo, y luego gira para la lectura de la sentencia. En eso consiste el procedimiento penal especial abreviado. Pero si es en el sistema del procedimiento penal de adultos, cuando el delito no es por el sistema, del procedimiento penal abreviado, en el sistema de adolescentes. Entonces, ¿qué sucede? Se hacen las audiencias que trae el Código Procesal de Adultos en sus mismas etapas. Si por ejemplo fue cogido en flagrancia y la persona no tiene los 16 años, entonces la fiscalía lo suelta, como dijimos, lo deja libre y lo firma ahí el compromiso de que va a comparecer, y después lleva eso a audiencia de formulación de imputación, y ahí determina, muchas veces dice formulación de imputación y medida de internamiento preventivo. En algunos casos, a veces cuando llega ya uno lo hacen como para meter terror para que él acepte cargo, ¿no? Y entonces, o formulación de imputación por lo general, y pues uno ahí determina si acepta cargo o no acepta cargo. Por lo general, como este es un sistema bastante, pues tiene una connotación, que ya lo dijimos, preventiva, que es una connotación favorable al adolescente, pues uno lo lleva allá y lo pone a aceptar cargos, y por lo menos en mi caso yo he logrado casi muchísimas amonestaciones. Pues una amonestación es, como lo dice el artículo 182, se conmina a la persona para que no vuelva a cometer en un escrito, se le dice que la sociedad hay que protegerla, que la conducta que él cometió quebranta el Código Penal y que por tanto atenta contra la sociedad, y que no debe visitar sitios de billares y sitios públicos ni tarde en la noche ni nada, todas esas reglas de conducta allí, y al final firma. Entonces ese compromiso también va aunado a que el Ministerio Público dicté un curso de 3 días de capacitación sobre derechos humanos. Yo siempre les digo a los pelados, mire, si yo voy a hacer un curso de un diplomado de derechos humanos, o voy a un seminario de 3 días de derechos humanos, a mí me cobran 500.000 y hasta 400.000 pesos por el seminario, o hasta 1 millón. Y a ustedes, yo lo digo que cuando voy al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que ya vale casi 1 millón, entonces yo le digo, mira, a mí me cobran tanto y a ustedes se lo han regalado, entonces aprovechen, que esto es como, yo les digo, yo siempre les hago esta comparación a los adolescentes, les digo, más drástico es un regaño que le dé su mamá y su papá que esta conminación por escrito que le hace el señor juez de la República, que lo hace muy comedidamente, dentro de unos lineamientos de respeto, sin ir a vulnerar ninguna garantía, ningún derecho fundamental, desde luego. Entonces, como verán, eso es fácil, la amonestación. En ese estadio llevamos esos procesos. Les agradezco muchísimo la invitación que me han hecho, y si hay preguntas que hacer, con el mayor de los gustos se las absuelvo. Perfecto. Una inquietud que me nace al escuchar la conferencia que nos acaba de brindar es, partiendo de cuando un adolescente ya lo han sancionado, está cumpliendo una sanción, ¿qué pasa? Ustedes saben muy bien que ellos se manejan en promedio de edad menor de 18 años, entonces si al momento de él está cumpliendo esta sanción cumple los 18 años, ¿qué ocurre de ahí en adelante con este menor de edad? Pero vamos al ejemplo para responder su pregunta. El ejemplo sería este: un joven adolescente comete el delito de homicidio y tiene 17 años y 8 meses. Entonces se le aplica, digamos que ya dio lugar a la sanción, le ponen, pues yo he logrado 3 años, ¿cierto? Le ponen los 4 años, digamos, 4 años por homicidio, ¿listo? Entonces, 17 años y 8 meses. En ese momento, si estuvo privado de la libertad, pues obviamente se le cuenta desde ese momento el tiempo que estuvo con medida de internamiento preventivo, ¿cierto? Ese tiempo se suma y se le colocan 4 años y ya cumple los 18 años en el mismo establecimiento. Sí,
Entonces, el adolescente sancionado, condenado, debe cumplir el tiempo que se le ha impuesto como sanción. Y si da 4 años, pues tiene que durar hasta el 19, 20, 21, hasta el tiempo que dure en ese centro especializado. Es de decir que esto es importante, que a los 18 años, toda persona que haya, adolescente que haya cometido una conducta punible, y si a los 18 años, o antes de los 18 años, o después de los 18 años, la ley establece que todos los antecedentes se le borran, vuelve de ceros a empezar. Y de allí de los 18, pues ya ustedes sí saben, se le aplica el sistema procesal de adultos. De acuerdo a lo expuesto por usted, ¿se puede sustituir la sanción por otra medida diferente cuando ya ha sido condenado el adolescente? Muy buena pregunta. Y por tanto, si opera la solicitud de modificación o de sustitución, siempre y cuando se cumplan unos requisitos que deben ser concretos y eficaces, como cuáles, por ejemplo, el adolescente, si está articulado en la educación y cumplió con buen rendimiento en la educación, cumplió a satisfacción el aspecto escolar que allí se le continuó, entonces, y si el comportamiento de este joven fue bueno, excelente, y aparte de eso, el informe psicosocial, que es un informe sociológico, psicológico, todos ellos en su integración, en su aspecto integral, logran concluir que el joven tiene una formación y un comportamiento adecuado y le falta 1 año, pues muy fácil, no solamente la norma dice 1 año, pueden ser hasta 2 años, o puede ser 1 año y medio, o pueden ser 8 meses. Entonces uno eleva la solicitud de sustitución ante el juez de ejecución de penas adolescentes para que éste estudie la posibilidad, teniendo en cuenta los informes psicosociales que se encuentran anexados al expediente, o sino que lo solicite, para que él entre a estudiar la petición de sustitución, de modificación de la medida. Se llama sustitución por una no privativa de la libertad dentro del catálogo que se encuentra señalado en el artículo 177, y podría ser en un caso libertad vigilada, reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, quizás una amonestación, un concurso con reglas de conducta, en fin, el juez ya dentro de ese ámbito, dentro de esa facultad que él tiene, pues sí entra a hacer la sustitución de esa medida. Doctor, atendiendo a lo que usted nos narró sobre la medida de aseguramiento de internamiento preventiva en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿cuál es ese término, cuál es ese tiempo que se tiene para los adolescentes? Atendiendo a su pregunta, que me parece muy relevante y muy importante en el caso, y de pronto omití hablar cuando toqué la medida de internamiento preventivo para los adolescentes, que se aplica en el sistema de infancia y adolescencia y que registra en la normativa del 181. Allí con claridad, como les había notado, nos decía que cuáles eran los requisitos que utilizaba el fiscal para sustentar de los 3, la evasión, la obstrucción, que la evasión de que el joven no ir al proceso, y la obstrucción del proceso. Obviamente los adolescentes casi no tienen facultad de ir a obstruir el proceso. A veces se torna eso tan irrelevante, pero sí la tercera, que habla del peligro a la víctima, al denunciante y a la misma sociedad o a la comunidad. En esos casos, y digamos que le hayan impuesto una medida de internamiento preventivo a un adolescente, dependiendo, la medida de internamiento preventivo, como les digo, aquí el sistema es más preventivo que carcelero. Aquí no hay, pues no debo decir carcelero porque es en el sistema de adultos, es un lenguaje mal aplicado. El internamiento preventivo en centro especializado, que es donde se va a formar, no todas las veces, como se dice, es la última ratio. Entonces, pero digamos que eso se dé fundamentado en el artículo 181, el fiscal lo sustente y lo pida. Si lo llega a pedir, tiene que tener varios componentes, varios enfoques. Si el delito es aquello de un impacto grave del artículo 187, como ya hemos dicho,
delitos que atentan contra la formación sexual, delitos de homicidio agravado, secuestro y extorsión, ¿cierto? Esos 4, pues evidentemente en esos casos, pues sí opera una medida de internamiento preventivo que la ley ordena, que máximo 4 meses, 4 meses, prorrogable por 1 mes más. Doctor, con fundamento a la Ley de Infancia y Adolescencia, en la cual excluye los preacuerdos, ¿cuál sería la razón por la cual el legislador los excluyó de esta ley? De infancia y adolescente. Porque es que ya ustedes se dieron cuenta que el sistema acá ya no es punitivo, sino que aquí es preventivo. Entonces, ¿por qué en el sistema penal no se tiene en cuenta, se excluye el preacuerdo? Pues fácil, porque es que el sistema lo que trata es de ser preventivo, se trata de sanciones, aquí no opera de primera entrada la privación de la libertad. ¿Sí me entienden? Entonces aquí lo que se busca es, y puede darse a trastornos, entonces lo que se busca aquí es de poder volver a articular a ese adolescente que no estaba estudiando, poderlo articular en el sistema, a un equipo interdisciplinario, para poderlo, por lo que le interesa dentro de la dinámica del sistema, es poder recuperar a ese joven y volverlo a montar como un hombre que se encamine a la búsqueda de un proyecto de vida y le pueda servir a la sociedad. Doctor, de lo anteriormente explicado por usted, ¿cuándo se extingue la acción penal para el adolescente infractor? Los mismos términos que contempla el Código Penal, como el Código Procesal Penal de Adultos, para el Código de Adolescentes son las mismas acciones. Si un delito se dejó incluso la caducidad de la acción penal, que trae el artículo 70 del Código Procesal Penal, si no se presentó en un delito de lesiones personales una denuncia durante los 6 meses y después viene a hacerse las audiencias, pues yo puedo presentar la caducidad de la acción en la formulación de imputación. No opera. Mire, ya extinguió la acción penal, ya pasaron los 5 años, estamos a 6 años, ya prescribió la acción penal. Entonces eso operaría así. La misma aplicabilidad que se da en el de adultos se da en este sistema.